de la enfermedad, lo van a encontrar como pseudotuberculosis o linfadenitis gaseosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente da algunas lesiones similares a tuberculosis, ¿sí? Entonces, por eso esta sinonimia de pseudotuberculosis o Doctor, linfadenitis gaseosa. ¿Sí? ay, Chicos. perdón que lo interrumpa. Es que no está grabando. Ah, sí, perdón, gracias. Sí, entonces, gracias. Entonces, me regreso para que quede entonces. Listo, sí, gracias. Listo, entonces. Recording in progress. Listo, entonces, la enfermedad que vamos a ver el día de hoy es corinebacteriosis y las sinonimias de esta enfermedad son esta sí, pseudotuberculosis o linfadenitis gaseosa. Es una enfermedad subcurativa, colocar el láser, entonces de evolución crónica. Sí, entonces ahorita vamos a ver cómo evoluciona esta enfermedad y a qué casos complicados podríamos llegar a ver. Sí, entonces, el agente causal es Corynebacterium pseudotuberculosis. Sí, sin embargo, pues también hay otras bacterias del género Corynebacterium que también podrían estar relacionadas a lesiones y a esta enfermedad, sí, o a esta presentación de la enfermedad. Lo vamos a ver ahorita, bueno, ahorita veremos algunos ejemplos, y que hay incluso otras especies reportadas en diferentes animales. Sí, para este caso, Corynebacterium pseudotuberculosis afecta principalmente a pequeños rumiantes. Entonces, recuerdo que me habían platicado que les gustaban mucho las cabras a varios de ustedes, entonces, pues bueno, es una enfermedad que se presenta en cabras y en ovinos. Sí, sin embargo, pues hay reportes relacionados a ovinos, a equinos, alpacas, camellos, dromedarios, ciervos y otras especies animales, incluso especies silvestres. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Y también hay casos en humanos que están en contacto con animales infectados. Sí, entonces también lo vamos a revisar. Sí, entonces, si no les coloco aquí zoonótico de manera específica, pues ya al reportar casos en humanos, pues ustedes ya podrían contestar en su examen, es zoonótica. ¿Sí? Entonces, para que no haya después problema en ese aspecto. Entonces, si ustedes buscan Corynebacterium en el PubMed, en la cantidad de artículos que hay, 15.400, y cada vez hay más artículos y más investigación relacionada con Corynebacterium. Entonces, pues debe de ser un microorganismo pues, que también podría ser importante. ¿Sí? Pero a ver, vamos a ver. Entonces, nuestra búsqueda, si colocamos animales, ¿sí? A ver, veamos. Entonces, si colocamos animales, entonces aparecen 4.291 artículos. Y también en ocasiones hay muchos casos de Corynebacterium pseudotuberculosis y por lo tanto, o probablemente muchos casos a nivel mundial, y por lo tanto muchas investigaciones relacionadas a Corynebacterium. Y pues puede ser que a través de esas investigaciones se logre un control y que se evite la presencia de este microorganismo en los medios de producción. Entonces, sin embargo, pues en otras ocasiones resulta que no son suficientes, que sigue habiendo problemas y pues por lo tanto se tienen que desarrollar investigaciones a nivel mundial relacionadas a este microorganismo. Sí, entonces miren, cada vez ahí van aumentando la cantidad de publicaciones, pues podría ser también un agente bacteriano importante. Así, entonces miren, si ustedes colocan también, bueno, esto también es importante que lo vayan recordando si es que hubo confusión en el examen. Entonces, si ustedes colocan Corynebacterium animal, únicamente les va a dar les va a dar de corine y de todos los animales, ¿sí? Pero si yo le coloco y ovejas o cabras, entonces ya ahora sí se reduce mi búsqueda a ovejas, cabras, animales y Corynebacterium. Entonces, miren, hay ya menos artículos para el caso de ovinos y caprinos, entonces 640 artículos. A diferencia, voy a regresar a la anterior, de 4.291. Entonces, pues realmente ha habido también reportes de otros, de Corynebacterium en otras especies animales. Listo, entonces aquí si colocamos con abejas y cabras, incluso hay algunos trabajos, incluso en México, hay algunos trabajos, entonces pues ya de manera específica relacionadas a ovinos y caprinos.
Sí, entonces, para que vayan también entonces revisando sus búsquedas o revisando sus búsquedas. Sí, si ustedes miren, resulta que no quieren de animal, bueno, quieren de animales, pero que no sea de ovejas y cabras, ni de humanos, entonces resulta que también nos aparecen diferentes especies, ¿sí? Entonces, para que más o menos vayan integrándolo, y si yo les coloco en el examen, cómo realizarían una búsqueda para Corynebacterium que no afecten a borregos ni a cabras, entonces pues ya sabrían cómo hacerles y entonces pues empezar a delimitar sus búsquedas para que lleguen a lo que quieren. Les digo, y esto porque pues es parte de su formación, van a tener que buscar información relacionada a lo que ustedes, a los problemas que se estén enfrentando. Entonces, miren, incluso aquí vienen, aquí Corynebacterium, incluso una especie, cuando aparece esto que dice SP-NOC, entonces especie nueva, aislada de útero de vacas con endometritis. Sí, entonces un Corynebacterium, que es de otra especie, una especie nueva, y que incluso pues, fue reportada el año pasado, esta nueva especie. Sí, entonces aquí, por ejemplo, vienen un Corynebacterium tapiri y nasicanis, aislados de tapir y de perros. Entonces, pues, también puede ser que haya otras especies de Corynebacterium asociadas a diferentes especies animales. Listo, entonces, bueno, para estarlo revisando, entonces, reportes en México. Hay reportes en México de Corynebacterium, entonces, pues es un agente también que está presente en la ovinocultura y caprinocultura mexicana y que genera, pues, también problemas en estas producciones. Entonces, pues, bueno, vamos a nada más esta manera de historia. Entonces fue descrita por Knockhart en 1888, que incluso hay otras especies que vamos a revisar más adelante, que son Nocardia, ¿sí? Nocardia, entonces, y pues también descubierta por Knockhart. Entonces, este doctor, pues realmente identificó a diferentes especies, a diferentes géneros bacterianos, entre ellos Corynebacterium. Bueno, viene de corine, que quiere decir garrote o mazo, por la morfología que tienen. Ahorita se los voy a mostrar en el gramo, entonces parecen como unos garrotes o mazos. Pues realmente es que se ve el bacilo y con su cabecita como si fuera un coco, ¿sí? Entonces, y pseudotuberculosis porque da pues lesiones parecidas o da a tuberculosis o da pues de alguna manera estos tubérculos, ¿sí? Algunos tubérculos y que ahorita los vamos a estar revisando. Y así realmente se ven bueno, al gram, digamos que tampoco al gram, si viéramos un gram, ya lo vieron en microbiología, en bacteriología, si ustedes pues ven una morfología de gram, pues dices, pues se parece a cierto microorganismo, pero la realidad es que hasta que realizamos una identificación con pruebas bioquímicas y pruebas adicionales es que podemos llegar a identificar el género y la especie. Y entonces así pues únicamente estamos viendo aquí, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué características tienen estas colonias? ¿Que tienen forma de garrote o mazo? Es lo que Aquí las colonias, no, pero les decía que en el gram, aquí estas colonias, ¿qué tienen? ¿Qué características tienen? ¿Hemólisis? Sí, hemólisis. Listo, sí, entonces les ganó entonces Rosas, que es Joseph. Sí, entonces, pues sí, realmente bacterias hemolíticas. Sí, entonces, bueno, colonias hemolíticas. Entonces, colonias hemolíticas que se encuentran, pues, aquí en estos cultivos. Sí, entonces, pues, bueno, voy a dar ese tipo de colonias y ahorita les mostraré en el gram cómo se vería. Sí, entonces, pues, su clasificación taxonómica. Entonces, aquí está. Sí, entonces, pues realmente es de las especies más importantes es Corynebacterium pseudotuberculosis para el caso de enfermedades bacterianas. Y entonces, pseudotuberculosis es de los más importantes. Y pues bueno, para que no se confundan, entonces todos los del dominio bacteria son procariontes o eucariontes, para que no se vuelvan a equivocar. ¿Qué son? En serio, ya no se acuerdan. Sí, Regi, adelante.
o serían procariontes, sí, entonces ya no supe quién ganó, si Ámbar o Regina, pero sí, entonces pues realmente son procariontes. Entonces, procariontes, eh, entonces para que lo tengan, para que se acuerden, sí, no se vayan a confundir, sí, sobre todo también en las levaduras que vimos, entonces los hongos, entonces que son eucariontes, sí, entonces diferentes a las bacterias que son procariontes. Entonces, para que no se vayan a confundir, otra vez, para que revisen otra vez esas características. ¿Listo? Entonces, dentro de Corynebacterium pseudotuberculosis, produce una enzima nitrato reductasa, y para el caso de Biovar X, entonces, que es, hay dos biovariedades para este microorganismo, una que es X y una que es ovis. Entonces, para el caso de Biovar X, la reducción de nitratos va a ser positiva. Entonces, pues también nos da una idea de incluso de dónde pudo haber venido nuestro aislamiento. Entonces, ahí, podría parecer X es más común para el caso de equinos y ovis para el caso de ovinos. Sí, sin embargo, pues bajo ciertas condiciones podrían pasarse de una a la otra, pero nos podría dar una idea, quizás si aislamos de ovinos una biovariedad X, y resulta que tengo caballos al lado, entonces es probable que los caballos hayan infectado a mis ovinos, ¿sí? Y para el caso contrario, si resulta que los caballos tienen problemas de esta enfermedad, y resulta que cuando ustedes realizan el aislamiento, obtienen biovariedad ovis, entonces pues es probable que los culpables de esos casos en caballos sean los ovinos. Y bueno, digo teóricamente, pero teóricamente podríamos ser pues, más que nada nosotros. Sí que estamos llevando estos microorganismos de un lado a otro sin control. Entonces, bueno, aquí realmente cómo se ven las colonias, algunas lisas, algunas mucoides, entonces, y con hemólisis algunas, en ocasiones no dan hemólisis, tienen ciertas características. Esta manera de un cuadro para empezar a integrarlo y que sea más fácil, incluso para empezar a ver algo de casos clínicos. Entonces, miren, este es un reporte de Corynebacterium pseudotuberculosis aislados de caballos, aislados en Estados Unidos de diferentes especies animales, a partir de equinos, de bovinos, ovinos y caprinos. ¿Sí? Entonces, incluso aquí vienen de dónde se obtuvieron estos aislamientos, de Estados Unidos en su mayoría, ¿sí? Incluso algunos de Sudáfrica, Nuevo México, y aquí vienen incluso las lesiones que se observaron, ¿sí? Entonces, normalmente abscesos en los nódulos linfáticos de la cabeza, del flanco, y en diferentes nódulos linfáticos, en músculos pectorales, abscesos en músculos pectorales, y aquí vienen algunas lesiones que ahorita vamos a estar revisando. Pero esto para juntarlo con lo anterior, entonces aquí viene reducción de nitratos, ¿sí? Entonces, una prueba que se llama nitratos positivos. Sí, bueno, para este caso, reducción de nitratos, entonces los que fueron nitratos positivos, ¿a qué biovariedad pertenecen? X. Sí, muy bien, Denise. Sí, listo, entonces sí, entonces a biovariedad X. Sí, entonces, la biovariedad X. Déjame, colocarla. Entonces, a biovariedad X. ¿Sí? Miren, si nos damos cuenta, entonces si son biovariedad X, pues están más relacionados a caballos. ¿Sí? Entonces, están más relacionados a caballos, todos estos fueron aislados de equinos. Sin embargo, pues resulta que aquí hubo uno que sí fue, digamos, fue nitratos negativo, por lo tanto, una biovariedad ovis que pudiera estar acá. ¿Sí? Entonces, y de manera general, los que fueron aislados de bovinos, ovinos y caprinos, pues fueron negativos a la reducción de nitratos. Entonces, ¿de qué biovariedad son? Estos negativos. ¿Obi? Sí, biovariedad ovis. Listo, sí, gracias. Andrea, se oye que tiene como de radio, ¿no? Muy bien, listo, pero qué bueno que participaste, Andrea. Listo, entonces biovariedad ovis y biovariedad X. Entonces ahora ya podríamos distinguirlos, ¿sí? Entonces por esta prueba de reducción de nitratos.
para que lo coloquen, sí, mediante qué pruebas se pueden realizar la diferenciación de biovariedades en Corynebacterium, entonces mediante la reducción de nitratos, por si les pregunto. ¿Sí? Y bueno, aquí ya vienen algunos otros datos que ya lo revisarán más adelante en otras asignaturas. Sí, pero bueno, aquí para este caso de enfermedades bacterianas y micóticas, entonces la prueba de reducción de nitratos nos permite diferenciar entre ovis y equi. Listo. Entonces, también cómo se ven las colonias, entonces ahora sí en forma de mazo o garrote, así que no. Entonces, bueno, son colonias, de las colonias, de cómo se ven en el agar, pequeñas, blancas, rodeadas por una reducida zona de hemólisis, como las habíamos visto, y el grano, entonces, bacilos pleomórficos, gran positivos, ordenados en forma de letras chinas o de mazo que estaban hace rato, que decíamos, ¿no? Manera de mazos, entonces quizá, digo, es como lo describen, pero bueno, realmente pues se ven nada más un poco más gorditos en ocasiones de alguno de los extremos, ¿no? Pero pues como les digo, mediante el gramo, mediante la morfología de colonias, no podríamos llegar a identificar géneros. Debemos de realizar pruebas adicionales. Sí, son no móviles, catalasa positivos y anaerobios facultativos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué le servía la catalasa? ¿Recuerdan? Ya eso vieron. Para evitar la fagocitosis. Sí, así es, sí, para escapar de esa fagocitosis. Y entonces, para escapar de esa fagocitosis, cuando el macrófago se lo comía y lo trataba de romper, digamos que es como si estallara y rompía estos macrófagos. Sí, entonces, pues para escapar de esa fagocitosis. Muy bien, entonces, Uriel. Listo, qué bueno que entonces ya vamos relacionando el bacter con enfermedades. Sí, entonces, pues si escapa de la fagocitosis, pues, va a generar este tipo de lesiones y entonces pues se va a escapar en el nódulo linfático. Cuando ya lo quieren romper para poder presentar el antígeno, entonces pues resulta que se escapan ahí y pues ¿qué va a pasar? Que las células del sistema inmune pues van a empezar a atacarlo. Va a empezar a atacarla en el nódulo linfático y pues va a generar este tipo de lesiones. Entonces lo que hay aquí son células que están tratando de encapsular al microorganismo. Entonces, por eso es que vamos a tener estas lesiones características. ¿Sí? Se parecen a las de los caballos, ¿sí recuerdan? Las de los caballos eran causadas por qué agente, entonces. Streptococcus aquí. Sí, muy bien, sí. Entonces, Nayeli, sí, por Streptococcus equis, sí. Entonces, pero para este caso, entonces, causadas por Corynebacterium pseudotuberculosis. Así, entonces, su aparición se va a asociar con manejos específicos. Le coloco su participación a Nayeli. Bueno, en un momento, porque creo que no, no, listo. Entonces, la aparición se asocia con manejos específicos, principalmente en épocas de verano. Es una enfermedad también, bueno, por el caso de la zoonosis que representa, es una enfermedad ocupacional que pudiera generar problemas en humanos de linfadenitis localizada, no sistémicas. Sí, esto creo que esto debía de estar en la parte anterior. Pero bueno, regresando a esta presentación de las enfermedades, se va a asociar con manejos específicos. Por ejemplo, si realizan la esquila de los ovinos, entonces pues resulta que si yo genero si yo corto con las tijeras a estos ovinos y estuviera la presencia de Corynebacterium en mis tijeras contaminadas, pues podría estar inoculando al ovino con estas tijeras contaminadas con Corynebacterium pseudotuberculosis y posteriormente me podría generar pues este tipo de lesiones. Sí, entonces ahorita les muestro otros factores relacionados a esta presentación. Sí, también, por ejemplo, si tienen corrales, instalaciones donde tienen un alambre para comer y el animal se está rozando y está también, y tienen Corynebacterium, entonces animales con esta lesión, pues también ahí está embarrando los Corynebacterium, viene otro vino
y también genera que hubiera cierto roce en la zona y podría también estarse infectando el nuevo animal. ¿Sí? Entonces, los factores de patogenicidad que están relacionados a que se genere una enfermedad, entonces está relacionado por parte del microorganismo a los ácidos corinomicólicos, que realmente van a tener composición lipídica y le van a dar la capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos. Entonces es como si estuvieran cubiertos de grasa, así entonces de ácidos grasos están cubiertos, lo que evita pues que se puedan destruir, ¿sí? Entonces de alguna manera cuando van dentro del macrófago, el macrófago los trata de romper, ¿sí? Trata de romper a los microorganismos para poder presentar el antígeno, pero si están cubiertos de grasas, y entonces, o de ácidos grasos para este caso, pues va a ser más difícil. Lo vamos a ver también con el caso de Mycobacterium. Entonces, para el caso de Mycobacterium, que también están cubiertos de grasas, entonces imaginen de ácidos grasos, y los están tratando de destruir las células del hospedero, las células del sistema inmune, pues evitarían pues realmente la destrucción de estos ácidos grasos. Entonces le va a dar la capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos. Y tienen una exotoxina, estos microorganismos, se denomina fosfolipasa D. Entonces son los dos factores principales. Y esta fosfolipasa D va a promover la difusión del patógeno desde el sitio de la infección, ¿sí? Y va a causar necrosis de las células endoteliales y un efecto citotóxico de macrófagos. Entonces es como si le hablara a los macrófagos y los destruyera, ¿sí? Entonces sí también va a destruir las células endoteliales. Entonces va a destruir las células endoteliales para poder ingresar al torrente sanguíneo. ¿Sí recuerdan cuál era el endotelio? Endotelio. ¿Ya no recuerdan? Entonces el epitelio era el epitelio, pero de los vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos, su epitelio, se le denomina endotelio. Y entonces, si causa necrosis en esos vasos, entonces en ese epitelio, pues realmente va a permitir la entrada de este microorganismo a través del endotelio y que pase al torrente sanguíneo. Y contribuye al paso de Corynebacterium, de la dermis a los pequeños vasos sanguíneos. Entonces, como si tomara la autopista de este microorganismo, se van los vasos sanguíneos y por eso es que llega a los nódulos linfáticos. Ambos contribuyen a la inflamación, edema y diseminación durante el desarrollo de abscesos. Listo. Entonces, factores de virulencia. También tiene algunos que son proteínas de choque térmico, que cuando entran en el estrés, estos microorganismos, cuando entran bajo situaciones de estrés, se activan y empiezan a desarrollar sus factores de virulencia. Sí, también tienen unas proteínas integrales de membrana. Entonces, pues también que tienen función importante como factores de virulencia. Lo que ocurre en los ovinos, entonces, pues es que se infectan de manera primaria mediante heridas. Entonces, les decía, imaginen que está en un comedero y que se está cortando, que está generando laceración en la piel. Entonces, pues podría ingresar este microorganismo y pues y posteriormente generar esta diseminación hematógena y linfática. Y posteriormente se va a llevar a cabo una infección secundaria de los ganglios linfáticos y diversos órganos viscerales y la eliminación o contención de la infección mediante lesiones gaseosas. Entonces es como si lo envolvieran. Ahorita les voy a mostrar algunas lesiones que generan, cómo se ve estas lesiones. Entonces, realmente las células tratan de encerrar al microorganismo, lo encierran y generan estas lesiones. Ahorita lo revisaremos. Entonces, el ingreso al microorganismo es a través de las lesiones generadas en el manejo de los ovinos, como cortes de cola, marcaje de orejas, castración, esquila y lesiones cutáneas. Listo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el curso de la enfermedad? Tiene una fase inicial, una fase de amplificación y una fase de estabilización.
Entonces, en la fase inicial, lo que va a pasar, imaginen aquí que haya habido un corte en este ovino, va a haber reclutamiento de neutrófilos en el sitio de la inoculación y van a llegar a los nódulos linfáticos posteriormente. Y después va a haber una fase de amplificación de 5 a 10 días, en la cual va a haber un desarrollo de un biogranuloma. Y una fase de estabilización, en la cual va a haber una maduración y persistencia del biogranuloma. Así entonces los granulomas van a madurar y van a persistir y van a estar realmente encerrando al microorganismo. Para el caso de casos severos, puede ser que escapen de ese granuloma que se generó, que escapen y que pues, lleguen a otros sitios, a otros nódulos linfáticos y se repite esta formación de abscesos. Ahorita les mostraré cómo se ven estos abscesos cuando los cortan. Entonces, incluso a nivel interno, cómo se ven estos abscesos. Aquí entonces estamos viendo un absceso del cual se realizó el aislamiento y se identificó a Corynebacterium. Corynebacterium pseudotuberculosis. Esto es para el caso, bueno, estos fueron identificados a partir de rebaños ovinos en Irlanda, y que incluso ahorita les mostraré algunos resultados de esa identificación. Entonces, pues les digo, lo ideal sería que tuviéramos este tipo de casos, bueno, que tengamos ese seguimiento que en otros países realizan muchas veces. Bueno, esto ya lo habíamos visto, la fase inicial, fase de amplificación y fase de estabilización. Con todo esto, pues para tener un mejor control de estas enfermedades. Hay dos presentaciones para el caso de esta enfermedad. Una es superficial o cutánea y la otra, la otra va a ser visceral. Entonces, de la fase de la presentación superficial o cutánea, va a haber un aumento, inflamación de los nódulos linfáticos de forma subcutánea. ¿Sí? Entonces, como lo que se observa aquí, entonces en el nódulo linfático va a haber un aumento del tamaño del nódulo linfático y pues realmente las pérdidas se van a deber al deterioro del estado general del animal. Pues el animal no está, digamos que no va a tener las condiciones. ¿Por qué? Porque pues realmente tiene un granuloma aquí, pues que en ocasiones le pudiera impedir comer. Si se la generó en su comedero, pues también va a evitar comer porque le va a doler. ¿Sí? Entonces, pues va a generar un deterioro del animal, una disminución en la producción, leche, lana, carne. Y pues estas lesiones también podrían generar un decomiso de la canal. Ahí ya la manera en la que se podría presentar de manera visceral, se van a afectar los nódulos linfáticos internos y puede llegar a pulmón e hígado principalmente, como las lesiones que les había presentado en la diapositiva anterior. Así. Entonces, miren aquí también lesiones. ¿Sí? Entonces, estas lesiones de linfadenitis gaseosa en su forma visceral. Entonces, ¿en qué órgano es? Es un bloque cardiopulmonar eso, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces, pues realmente aquí estamos viendo, entonces, estas lesiones, sí, de linfadenitis gaseosa. Sí, le ganaron a alguien más, ¿no? Alguien más iba a participar. Muy bien, entonces, qué gusto, Manuel. Entonces, pues realmente vamos a ver supuración y necrosis de estos linfonodos. ¿Sí? Entonces, nódulos linfáticos superficiales, si es en la forma superficial o en la forma visceral, los nódulos linfáticos que se encuentran en los pulmones o también en el hígado. ¿Sí? Entonces, pues ahí es lo que vamos a encontrar, estos abscesos en pulmones, hígado, riñones. ¿Sí? En algunas otras ocasiones podemos encontrar poliartritis, toxemia neonatal, endometritis, mastitis, epididimitis y orquitis. ¿Sí? Entonces, pues podemos encontrar este tipo de lesiones. Ahorita les mostraré algunas imágenes también de cómo se ve mastitis para este caso, ¿sí? Y algunos otros problemas que pudieran haber. Ay, aquí creo que no sé qué pasó, creo que no sé. Pero bueno, realmente los nódulos linfáticos, va a haber este tipo de lesiones en los nódulos linfáticos. ¿Sí? Y pues realmente
se va a llevar a cabo una emaciación progresiva del animal, y cuando se presenta, bueno, se va a presentar el agrandamiento de los ganglios explorables. Entonces se van a agrandar, y aquí creo que se queda, algo pasó, que ya no le coloqué las figuras, pero bueno, realmente se va a generar este agrandamiento, ¿sí? Entonces, en la región de la cabeza y el cuello, principalmente en las cabras, ¿sí? Y también pues puede afectar, como ya les había mencionado, a la ubre, a linfonodos asociados, y también eh, con otros órganos. Listo. A ver. Entonces, bueno, aquí incluso también de algunos linfonodos afectados por linfadenitis gaseosa. Entonces, el submandibular, parotidio y retrofaringios. Entonces, ¿cómo se verían los nódulos linfáticos? Los sitios de localización de estos nódulos linfáticos en los que se podrían generar las lesiones. Ahorita les voy a mostrar imágenes, entonces, para que nos quede más claro, y también la consistencia y todo lo que se tendría que estar revisando. No va a provocar alta mortalidad, y la morbilidad es alta una vez que se encuentra, que se empiezan a presentar pues, los problemas por linfadenitis gaseosa. Entonces también resulta que de pronto pues hay más presentación de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, y todo esto pues relacionado a malas instalaciones, objetos punzocortantes, como bueno, dentro de los comederos, alambres, y todo esto que pudiera estar generando lesiones. Hay también presentación en otras especies, esto para el caso de equinos, entonces en caballos, entonces en Canadá, entonces aislaron también Corynebacterium pseudotuberculosis, entonces pues también en esta región pectoral se encuentran estas lesiones, y lo que aislaron pues fue también Corynebacterium. En bovinos también podría generar abscesos subcutáneos profundos, mastitis, dermatitis, y también en su forma visceral afectar pulmones, riñón e hígado. Entonces esto para el caso de equinos, entonces lesiones en equinos, lesiones en cerdos, entonces también linfadenitis gaseosa en cerdos, esto creo que fue en Portugal, ¿sí? Entonces lesiones, y también pues realmente a partir de esta zona estarían tomando su muestra. Entonces ahorita veremos ya de dónde tomaríamos las muestras, cómo las enviaríamos al laboratorio. Bueno, esto para el caso de, esto digo nada más para complementar lo del caso de suinos. Al parecer, las especies de cerdos están más relacionadas entre ellas y podrían estar afectando a cerdos, y las de caprinos pues podrían ser más de caprinos. ¿Sí? Entonces pertenecen a grupos diferentes. Sin embargo, pues podría ser que también las de caprinos afecten a los cerdos, y que las de cerdos afecten a los caprinos. ¿Sí? Entonces, pues también podría ser que pudiera haber transmisión entre las especies. Entonces, bueno, esto realmente es una prueba que se utiliza en laboratorio, que se pudiera realizar y que nos permite agrupar a los microorganismos. Esto, pues bueno, realmente también un nódulo ya linfático con este éxodo gaseoso, esto que fue en un capra ibex, entonces que es en una cabra alpina, ibex, que son estas que tienen unos cuernos largos. Entonces, pues también en animales silvestres, pues también podría estar la presentación de este tipo de lesiones. Sí, miren, aquí también lo que aislaron fue Corynebacterium pseudotuberculosis, y asociada para este caso con Pasteurella. Que lo veremos más adelante, a las enfermedades y lesiones causadas por Pasteurella. Entonces, en esto para el caso de caballos, bueno, para este caso, la transmisión experimental de Corynebacterium biovar-X en caballos. Y entonces, en caballos también, este tipo de lesiones que pudieran estar relacionadas a caballos. Entonces, imágenes de caballos. Y pues bueno, también realmente la edad podría ser un factor, o podría haber una mayor prevalencia en animales
con mayor edad. ¿Por qué? Pues porque ya tuvieron un mayor tiempo de probabilidad de que pudieran estar infectados. Entonces, siendo los porcentajes de aislamiento mayores en animales adultos. Entonces, pues es un microorganismo muy persistente. Entonces, puede ser que esté ahí, que se acabe, que esta inflamación de los nódulos linfáticos o estas lesiones disminuyan y después podría ser que pudieran otra vez activarse. Sí, entonces, pues por lo tanto, pues es más probable que los animales adultos pues pudieran tener este tipo de enfermedad. Aquí pues realmente cómo se realiza la exploración clínica, entonces del ganglio linfático. Aquí lo está tomando entonces el personal, entonces tiene una consistencia dura. ¿Sí? Entonces estos, a diferencia de otro tipo de lesiones que tienen una consistencia más blanda, estos tienen una consistencia dura. Entonces podría indicarnos pues, la presencia de Corynebacterium pseudotuberculosis. Así, bueno, para este caso linfadenitis gaseosa. Sí, entonces se basa en la palpación de ganglios linfáticos que pudiéramos tener un diagnóstico presuntivo de esta enfermedad. Entonces hay que palpar a los ganglios linfáticos y posteriormente, bueno, aquí incluso les muestro otras imágenes de de las lesiones que pudieran estar presentes. Entonces se palpan este tipo de lesiones. Ya vimos, bueno, con guantes, porque también podría haber infecciones para el caso de humanos. Y posteriormente se realizaría, bueno, se tendría que tomar una muestra y enviar al laboratorio para obtener un cultivo a partir de estas lesiones, a partir de estos abscesos. Lo que se tendría que hacer es la obtención del contenido purulento. Entonces, en ocasiones se realiza con una jeringa, se puede introducir una solución salina estéril, ¿sí? O agua estéril se puede realizar, se puede ingresar líquido, entonces agua estéril, y se puede realizar los lavados. Bueno, se puede introducir y después se toma la muestra y esa la envían al laboratorio. ¿Sí? Entonces la jeringa con el contenido pues purulento podrían enviarlo. En ocasiones pues ya está así en forma de cebolla. Entonces pues realmente ya aquí no va a salir, ¿no? Entonces aquí no vamos a tener una muestra. En ocasiones pues ya está que el animal está muerto o a que se realiza la extirpación de esta lesión. Entonces, a partir de aquí se podría cultivar. Se realiza la identificación por pruebas bioquímicas, tinciones de Gram y, bueno, una tinción de Ziehl-Neelsen para poder diferenciar de otras bacterias que pudieran estar relacionadas. ¿Sí? Hay sistemas comerciales de identificación. Se puede realizar el diagnóstico serológico basado en anticuerpos contra la toxina fosfolipasa D. Sin embargo, bueno, para el caso de México no hay laboratorios que realicen diagnóstico serológico. ¿Sí? Entonces, pues lo que deberíamos de estar realizando, entonces, es el cultivo bacteriológico. Y también hay diagnóstico molecular que nos permitiría identificar al agente. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico serológico, ya lo habíamos visto, estaba en su examen, pues va a detectar la presencia de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, únicamente que haya anticuerpos, y para este caso, pues en estados subclínicos habría una mayor presentación o presencia de anticuerpos en organismos que pudieran tener una infección activa y que está generando pues una respuesta inmune. Entonces, pues tendrían o estarían generando una mayor cantidad de anticuerpos frente a este microorganismo. Entonces, una prueba que se utiliza se llama ELISA. Sin embargo, pues como les decía, aquí en México no hay disponibilidad de estas pruebas. El diagnóstico diferencial, pues podría ser con patologías que se manifiestan con abscesos, traumatismos, inflamaciones, erosas, cuerpos extraños, reacciones de sensibilidad, inyectables y menos comunes, Staphylococcus aureus, Actinomyces y Mycobacterium. ¿Sí? Entonces, pues realmente habíamos visto, por el caso también podría ser problemas de estafilococos. Entonces ya habíamos visto que también pueden migrar.
¿sí? Entonces, y también problemas por Mycobacterium, que lo veremos más adelante, también podría generar lesiones parecidas, ¿sí? Por Mycobacterium. El tratamiento, pues bueno, una vez que se drenan los abscesos, se pueden drenar estos abscesos, se pueden realizar lavados y se puede dar tratamiento. Sin embargo, pues dicen, estarían tratando quizá algunos de los abscesos externos, pero no sabemos si pudieran tener abscesos internos. Entonces, pues sí, los tratamientos son complicados debido a que están encerrados estos microorganismos en los abscesos. Entonces, están encerrados, para que llegue allí el tratamiento, va a ser complicado. Y entonces, este tratamiento, pues va a ser, va a volver complicado, pues la eliminación de este microorganismo en los organismos, ¿sí? Para este caso en los ovinos o caprinos. Entonces, pues ahí en esos abscesos, en los granulomas, están relativamente protegidos de los antibióticos. Si son relativamente susceptibles a penicilinas, y de esta manera se podrían dar tratamientos, pero sí, como vemos, la eliminación de estos microorganismos es complicada en los animales. Entonces, lo que se realiza normalmente es la eliminación de animales con signología clínica, ¿sí? Entonces, los animales con signología clínica se van eliminando y pues de esta manera también se estaría reduciendo pues la presentación de la enfermedad. Entonces, es de la manera en la que se realiza. Para el caso, entonces hay que controlar los factores predisponentes, qué es lo que está generando lesiones en mi animal. ¿Sí? Entonces, pues si veo ciertas lesiones en el animal, pues podrían estar buscando qué es lo que está generando estas lesiones en el animal y controlarlas. También hay inmunizaciones, pero para México no hay productos disponibles para Corynebacterium. Entonces, en algunos países, para unidades de producción que tienen pues ya muchos animales con esta problemática, se podrían implementar estrategias de inmunización. Y pues bueno, miren, aquí les muestro algunos reportes de casos de linfadenitis gaseosa, esto en ovinos. Sí, entonces, miren, estos son reportes de caso decía en Irlanda, entonces, donde también a partir de unidades de producción se examinan, incluso de acuerdo al historial de este artículo, lo que reportan es que incluso cerraron casi una unidad de producción por los problemas de linfadenitis que tenían, y 2 años después introducen animales y resulta pues que se siguen presentando los problemas. Entonces lo que hacen es que revisan la cantidad de animales que hay con lesiones de linfadenitis gaseosa y resulta que tienen un número de ovinos positivos al cultivo de este microorganismo, de 98 problemas con lesiones. Entonces resulta que 35 animales fueron positivos a este microorganismo, ¿sí? Entonces de 98, digamos que una tercera parte de estas lesiones, o por lo menos en una tercera parte, se aisló Corynebacterium pseudotuberculosis. Así, y esto en las otras unidades de producción, ¿sí? Entonces los porcentajes de aislamiento podrían ser pues incluso del 55%, del 35%, del 16%, ¿sí? Entonces, si tenemos bajos porcentajes, pues podría ser que otras bacterias estén generando los problemas y no tanto Corynebacterium pseudotuberculosis. Esto, pues bueno, la presentación o la distribución de estos nódulos, de estas lesiones de linfadenitis. Entonces, miren, en pulmones, en nódulos linfáticos, en diferentes nódulos linfáticos, donde se presenta. Entonces, pues para este caso, si hay tantos en pulmón, entonces la presentación principal pues podría ser para este caso visceral. Sí, entonces visceral de esta enfermedad para este caso que les estoy presentando. Sí, entonces aquí realmente el número de borregas, bueno, de animales con lesiones, la cantidad de animales que hay, entonces 133 borregos con estas lesiones y cuántas tuvieron la presencia de nódulos linfáticos superficiales o lesiones cutáneas únicamente, el 21% de todas estas,
y el número de ovejas con lesiones internas, el 9.7%. Entonces aquí realmente para diferenciar entre la presentación visceral y cutánea. Sí, bueno, aquí también vienen algunos resultados de sensibilidad y especificidad de pruebas de ELISA, que les digo que hay disponibilidad en algunos países. Entonces realmente hay una mayor, los animales que tienen, pues, o que pudieran tener una mayor cantidad de anticuerpos, pues nos puede indicar que están en una situación, en una infección activa frente a este microorganismo. Entonces están enfrentándose al microorganismo y por eso están produciendo anticuerpos que son detectados mediante esta prueba. Mediante esta prueba. Así entonces, pues bueno, no sé si tengan preguntas en cuanto a Corynebacterium, en cuanto a corinebacteriosis, linfadenitis gaseosa. Doctor, Sí. había dicho que la inmunización Ujú. no se da en México. Es que no entendí muy bien eso. Sí, sí, ¿Sí así es, sí. existe, sí existe inmunización en otros países? En otros países sí se lleva a cabo, pero no tanto. Digo, sí hay productos biológicos disponibles, pero no se lleva a cabo, no se utiliza de manera tan frecuente, a excepción de casos donde les digo que la incidencia o la presencia de esta enfermedad es mucha. Entonces, en ciertas medidas de producción donde hay una alta presencia de este microorganismo y por lo tanto de la enfermedad, ahí sí se aplican ciertos productos biológicos, ¿sí? Pero para el caso de México no hay. Entonces, para el caso de México no hay productos biológicos disponibles, ¿sí? O al menos no de manera comercial, ¿sí? Entonces, desconozco quizás si algún laboratorio pudiera elaborar bacterinas para, pues, para ciertas unidades de producción, sí, pero de manera comercial no hay productos biológicos para Corynebacterium. Sí, Sí, así doctor. que, listo, sí, gracias. Entonces, no sé si haya preguntas. Corine, ¿Qué ¿todo te tan da claro? frecuente es esta enfermedad en México? Aquí en México, sí, muy bien. Sí, fíjate que incluso, digo, creo que para el caso de Corine, he trabajado también yo hace algunos años. Bueno, yo directamente, ¿no? Yo la parte de incluso molecular de aislamientos de Corynebacterium pseudotuberculosis, pero sí normalmente depende de las unidades de producción. Entonces, incluso en aquel entonces, bueno, buscaré esos resultados a ver si los encuentro, pero en aquel entonces, dependiendo de las unidades de producción, se realizaron un muestreo a algunos compañeros, muestreos en Jalisco, en unidades de producción de Jalisco, y sí encontraban que una prevalencia de este tipo de lesiones del 20-30% dependiendo de las unidades de producción. ¿Sí? Lo malo es que únicamente, como lo vimos ahorita en el cuadro, que únicamente una tercera o aproximadamente en una tercera parte de estas muestras que se tomaban, aislábamos Corynebacterium. Entonces es probable que, pues bueno, la presentación va a depender de las